Buenos días y feliz Día de las Madres para todas ustedes, hermanas, que son madres. Bienvenidos los que nos están viendo vía online. Estamos atravesando por cambios otra vez en nuestra tierra, así que es muy bueno recordar con las alabanzas que Dios todavía reina y todavía está sentado en el trono. El Señor está con nosotros. Hay preparaciones en el cielo, puedo asegurarles, para esa fiesta de bodas con la iglesia, para la conquista de este planeta. Y nosotros aquí en la tierra estamos esperando a nuestro Redentor. Estamos preparándonos para su regreso y sabemos que el tiempo que queda es corto. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres soberano. Estás sentado en el trono y tú tienes cuidado de todo lo que sucede. Tú tienes un plan, tú vas a traer justicia y vas a traer gloria. Y todo en tu tiempo. Gracias porque hemos estado aprendiendo que estamos aquí con un propósito, con una misión. Te pedimos, Señor, que nos libres de miedo, de aferrarnos a las cosas de este mundo. Y Señor, permite que nuestra mente esté claro que tú vienes pronto, que vas a establecer algo nuevo, que nosotros seremos parte de ello. Te pido, Señor, que podamos tener nuestros ojos fijos en Cristo y corramos con perseverancia la carrera que está delante de nosotros. Señor, danos revelación de tu palabra, que nosotros podamos entender y también tener el poder para seguir corriendo en este camino que tenemos por delante. Y que también tengamos respuestas a aquellos que nos pregunten por la esperanza que hay dentro de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos uses para traer ánimo y esperanza a aquellos alrededor de nosotros, particularmente a los jóvenes que están temerosos de que su futuro haya sido robado por el enemigo. Señor, ayúdanos a no poner nuestros ojos en las cosas de este mundo, pero mirar más adelante, sabiendo con certeza que lo mejor está por venir y que nada de lo que hemos experimentado aquí se compara con lo que viene. Señor, gracias por la esperanza que tenemos y te pido ahora que nos ayudes a entender y me ayudes a predicar en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Finalmente llegamos al final de nuestro estudio de Primera de Pedro que empezamos en septiembre, y Dios nos ha dado muchas cosas prácticas a través de este estudio, a través de lo que hemos estado viendo, cómo muchas de nuestras libertades, de los privilegios que teníamos, han sido poco a poco quitados de nosotros. Nuestro gobierno está bajo una influencia y pues nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que entender lo que está sucediendo y el Señor nos está enseñando cómo responder alrededor de este mundo, de lo que está sucediendo. Y este libro nos ha dado revelación muy clara de lo que debemos de hacer. Y hoy vamos al final,
Primera de Pedro capítulo 5, verso 10. Vamos a leerlo. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Pedro ha dado varias instrucciones y varias advertencias para la iglesia que está viviendo en estos tiempos. Y nos advierte que esto va a ser por un corto tiempo. Sin embargo, a pesar de que va a haber tiempos difíciles, oposición y sufrimiento a causa de nuestra fe, Dios va a usar todo eso para traer cosas muy valiosas en nuestra vida. Hay un propósito. Y por eso Pedro lo está trayendo otra vez al tema en estos versículos finales. Hay un propósito para que nosotros hayamos disminuido en números. El Evangelio es increíble en su habilidad de ser efectivo en toda situación. El enemigo va a tratar de limitarnos, de reducirnos, pero Dios siempre nos va a dar la salida. Y el Señor está usando esto para lograr cosas muy valiosas en nuestra vida a través de las restricciones. Como por ejemplo ese bebé que llega a la vida de la madre después de un sufrimiento corto, no se compara en nada con el gozo de tenerlo cuando nace. Así nosotros, con estos sufrimientos y restricciones. El verso 10 habla de Dios, el Dios de toda gracia. Es una declaración que nos deja claro que no hay otra fuente de gracia, no hay otra fuente de salvación para el pecado, no hay otra fuente de liberación del poder del pecado ni de los poderes del infierno. La gracia también significa que Dios hizo todo por nosotros y que por su gracia, a su iniciativa, Él nos llamó. Él no esperó a que nosotros lo buscáramos, sino que Él tomó la iniciativa de llamarnos. ¿Y para qué nos llamó? Este verso 10 nos dice que nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Es un resumen de lo que Pedro ha estado enseñando a través de su epístola. Él nos ha llamado a su gloria eterna. Cuando esta misión se acabe, cuando esta carrera termine, cuando esto que estamos viviendo en la tierra se acabe, la trompeta suene y el Señor Jesús nos llame a casa, entonces compartiremos con Él en esta celebración eterna al final de la batalla. Estaremos en su presencia cuando esta batalla se acabe para disfrutar su gloria para siempre. El Señor no nos llamó a la competencia para vernos luego fracasar. No, Él nos llamó y Él nos está esperando en la meta. El Señor quiere que esto suceda. Primera de Tesalonicenses 5:24 dice, aquel que los llamó es fiel. Él lo hará, Él completará aquello para lo cual Él nos llamó. Esto significa que nosotros no tenemos que temer. Es como cuando Jesús llamó a Lázaro a que saliera fuera de la tumba. Fue el poder de Dios el que lo sacó de allí, el que hizo que Él saliera. Él logró que hiciera lo nunca antes visto, salir de la tumba. El Señor mismo hará que nosotros lleguemos a la meta. Mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo,
Él mismo los restaurará, los afirmará, los establecerá. Estos verbos describen lo que Dios por su gracia hará por nosotros. El sufrimiento por Jesucristo tiene un propósito, tiene el propósito de afirmarnos, restaurarnos, establecernos. Como la madre que pasa por todas estas cosas, cuando termina, ella está contenta a pesar de todo lo que sucedió. Cuando esto termina, ella está feliz porque tiene algo glorioso que mostrar. Es algo así lo que sucede con nosotros los que experimentamos sufrimiento. Y hay más que quiero enseñarles en estos versículos, en esta carta. Vamos a ver estos 4 verbos. El primero que Dios usa para restaurarnos, para hacernos, para completarnos, para terminar lo que comenzó, para completar aquello que creó en nosotros. Es como la obra del fuego que refina el oro, que saca todas las impurezas de aquella roca, y es tan fuerte este fuego que derrite todo y las impurezas salen a la superficie y el oro se queda en el fondo. Y esto es así, este proceso sigue y sigue hasta que el oro queda puro, en su forma más pura. Así nosotros, cuando hemos sido refinados por el fuego de la persecución, de las pruebas, podemos reflejar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Número 2, un segundo beneficio de la persecución en nuestra vida es que Dios lo usa para establecernos. Esto significa que vamos a ser firmes, inamovibles ante los ataques del enemigo, que no vamos a flaquear en nuestra fe. Sufrir penurias por Jesucristo es algo que nos ayuda a ser estables, que no andamos como en una montaña rusa, arriba y abajo, arriba y abajo. No, nos ayuda a ser estables. No vamos a comprometer nuestra fe. Tenemos los 2 pies plantados en la fe en Cristo, no con un pie adentro y un pie afuera, listos para correr y huir a la menor provocación. La persecución va a forzar esta separación entre la hipocresía, entre el compromiso y la verdadera fe. Una tercera bendición del sufrimiento es que Dios va a usarla para fortalecernos, para darnos poder. La gente tal vez planea comprar plantitas para su jardín, alguna plantita de tomate, y entonces viene un aire y se lleva la planta. Pero eso sucede solo con plantitas nuevas. Cuando las plantas están establecidas, tienen sus raíces profundas y han crecido y están firmes, viene el viento y no se las lleva. No les pasa nada. Así igual nosotros, cuando somos cristianos bien establecidos, van a venir las pruebas. Hemos experimentado oposición, nuestra fe ha sido probada. Encontramos que entonces somos más fuertes,
entonces podemos recuperarnos al sufrimiento más rápidamente. Y el cuarto beneficio que vemos en el verso 10 es que la gracia de Dios nos va a ayudar a establecernos, a asegurarnos esa fe que no se sacude ante las circunstancias. Hemos pasado cosas difíciles en el pasado y hemos visto cómo el Señor nos ha sacado adelante. La próxima vez que te ocurran cosas así, tú vas a tener toda la confianza de que Dios te va a sacar adelante, y todas estas cosas son bendiciones que se van acumulando en tu vida y que te van ayudando a crecer en tu confianza en el Señor, sabiendo con toda certeza que Dios te va a sacar adelante. Es ese sentido de seguridad que también vemos en Filipenses capítulo 4, y que Pablo describe aquí, con este sentido de seguridad, de confianza en el Señor, que viene de experimentar este tipo de situaciones, estos retos, estas cosas de las cuales el Señor nos saca adelante. Filipenses 4:11 dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido con todas las circunstancias que yo he vivido, con todos los retos, con todas las cosas que me han pasado. Como resultado de todo eso que he vivido, he aprendido a estar contento con cualquiera que sea mi circunstancia o mi situación. Señor, tráeme a este lugar de contentamiento. Sigue diciendo: sé vivir humildemente y sé tener una abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde viene esta fortaleza? No viene de nosotros mismos. Esos son los retos que la persecución trae sobre nosotros. Nosotros vamos a decir: no, yo no tengo la fortaleza para vivir esto, pero entonces levantamos los ojos al cielo y sabemos que Dios nos dará la fortaleza y Él nos suplirá de todo lo que necesitemos en ese tiempo de necesidad. Pasar por esos momentos caminando con Cristo nos ayuda a tener esa fuerza y aprender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Enfrentar todas esas cosas con Cristo hace la diferencia. Así que el verso 10 nos recuerda que vamos a enfrentar dificultades, pero cuando esta misión termine, hermanos y hermanas, no va a ser mucho tiempo, falta poco. Hemos sido llamados a participar con Jesucristo y con toda la familia de Dios en su gloria eterna. Y esto, hermanos, esto debe de estar en nuestra mente, sabiendo que el tiempo se acerca cada vez más rápidamente. Debemos de tener esa seguridad de que ya no falta mucho y de que hemos sido llamados a una gran reunión familiar, a una celebración. Y esto se va a llevar a cabo cuando lleguemos a la meta. Todo aquello que estamos viviendo, sin embargo, en esta tierra, se usa para conformarnos a la imagen de Cristo, para quitar todo aquello que no se parece a Cristo en nuestra vida, para traer estabilidad y solidez a nuestra vida y para que nosotros podamos experimentar esa gloria para siempre con el Señor, con riquezas que ni nos imaginamos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Me encantó la alabanza de esta mañana, la letra de estos cantos, que sobre todo aquello que dice, bendito sea el Cordero que está sentado en el trono. Esto es lo que la Biblia nos dice. Este Cordero Santo de Dios tiene el dominio por siempre y siempre. El diccionario dice, dominio significa ser el soberano o la autoridad suprema. No hay nada más arriba. Tener el poder sobre las vidas de toda la gente. Eso significa tener el dominio, tener el poder sobre cualquier propiedad o tierra para dirigirla, para controlarla y para disponer de ella como Él quiera. Eso es tener dominio. Y por eso cantábamos en la mañana, a ti, Señor, sea la gloria y el dominio por siempre. Esta no es una oración para que Él tenga el dominio. No, más bien es una declaración de que Él ya lo tiene. Esto ya es una realidad. Toda la gloria, todo el dominio sobre toda la tierra y sobre todo el universo pertenece y siempre ha pertenecido a nuestro Dios. Esta es una cosa muy difícil de escribir precisamente porque él estaba escribiendo desde Roma en la cara de las autoridades romanas y esta declaración pudo haber tenido consecuencias trágicas para él, pero él no tenía vergüenza de escribir esto y decir que Dios era el gobernador absoluto de todo. Y Roma, las autoridades romanas querían aplastar cualquier indicio de que alguien más quisiera quitar el dominio romano. Tenemos que recordar en las circunstancias que se escribieron estas epístolas. Ellos estaban bajo la constante amenaza del imperio romano. No vivían en un lugar, ¿cómo explicarlo? En un lugar seguro. Ellos querían acabar con cualquier cosa que supusiera una amenaza para el gobierno romano. En esta situación vivían en constante persecución, en constante amenaza, temerosos de ser asesinados en cualquier momento. Y sin embargo, la Iglesia de Jesucristo continuó creciendo y creciendo. Y el Señor continúa haciendo que su Iglesia crezca a lo largo de la tierra. Y la dictadura global que estamos viviendo hoy en día tampoco tendrá éxito en aplastar a la iglesia. Sigue diciendo, 1 de Pedro 5:12, por conducto de Silvano o Silas, también se le conoce por Silas, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoles y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están. Ustedes reconocen el nombre Silas. Este es el mismo hombre que acompañó a Pablo en muchos viajes misioneros. Pablo y Silas sufrieron juntos en la prisión de Filipos. ¿Se acuerdan cuando hubo un gran terremoto y las rejas de la prisión cayeron? También fueron compañeros con Pedro en el ministerio. Y ahora la expresión
nos dice que ahora es compañero de Pedro en el ministerio. Este verso 12, por conducto de Silvano, se cree aquí que Silas fue el que llevó, o Silvano, fue el que llevó esta carta. No sabemos si Pedro la escribió o no. Si Silas la escribió cuando Pedro se la dictó, eso no lo sabemos, pero Silas fue a llevar la carta. Y estos hermanos que llevaban las cartas eran más que solamente carteros. Ellos la llevaban, la leían y luego la llevaban a otra iglesia y la volvían a leer. Y estos hermanos expandían o explicaban el significado. Este mensajero estaba tan familiarizado con la carta que estaba llevando y leyendo que podía explicar, podía contestar preguntas acerca de la carta que estaba llevando. Así que este fue el papel de Silas. Ahora, aquí estamos resumiendo el propósito por el cual fue escrita esta carta. Ahora, vamos a hacer una pausa. Hubiera sido maravilloso que Silas trajera la carta y nos la leyera y nos la explicara aquí, ¿verdad? Pero por eso es que le pedimos al Espíritu Santo que nos dé revelación para explicar lo que aquí fue escrito. Aquí Pedro, al último ya de su carta, está haciendo un resumen del propósito. Y testifica que todo lo que ha escrito en esta carta es por la pura gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios en la que estamos parados firmes. Esto significa que esto es lo que Dios hará por su fuerza, por su obra, por su poder. Esto lo hará en nuestras vidas si solo dejamos que Él venga a nuestra vida, lo invitamos y permitimos que Él obre en nuestra vida. Esta carta no es una carta como esos libros de cómo hacer tal cosa, cómo vivir la vida cristiana. Siga 10 pasos para alcanzar una vida cristiana. No, más bien es una oración de cosas que queremos llevar a Dios en oración para que lo complete en nuestra vida. Como para decir, Señor, yo leo esto y digo, Señor, quiero esto en mi vida. Yo confío en ti para que lo hagas en mi vida. Es una lista de lo que Dios va a hacer en nuestra vida si confiamos en Él. Lean los versos, vuélvanlos a leer en su casa, hagan pausas, hablen al Señor, oren, pregúntenle, Señor, por tu gracia, haz que esto sea real en mi vida. Esta actitud debe de permear nuestra vida, saber que nosotros no podemos, pero es por la gracia de Dios. Nosotros tenemos que pedirle al Señor su dirección para que Él ministre, para que Él nos capacite para hacer aquello que Él ha escrito. Esa es la gracia de Dios, no es lo que tú haces, sino lo que Dios hace. Cuando la tormenta viene y nos golpea,
Nosotros vamos a estar firmes, no porque tenemos un código moral muy bueno, no, porque la ley no nos puede salvar. La ley solamente nos muestra nuestro pecado. Nosotros vamos a estar firmes y no vamos a caer, no porque lo sabemos y lo entendemos, porque el entendimiento no nos puede cambiar. Esa era la frustración de la que hablaba Pablo en Romanos capítulo 7. Esto es lo que quisiera hacer, pero no lo hago. Y aquello que no quiero hacer, eso mismo hago. No es el conocimiento, no es lo que sabemos, lo que nos ayuda a estar firmes, sino la verdad, la gracia de Dios que viene sobre nosotros y nos da el poder mientras le invitamos al Señor a que nos ayude. Es momento a momento dirigirnos y así podemos estar delante de nuestro Señor sin vergüenza, sabiendo que todo lo que hicimos no fuimos nosotros, sino el Señor obrando en nosotros. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. El Señor libremente, gratuitamente, lo hace en nosotros mientras confiamos en Él. El Señor es aquel que nos ayuda a estar firmes en el día de la prueba. ¿Te sientes débil? ¿Has pensado, ay, ¿qué haría en tal o cual situación? Tal vez te imaginas cómo sería tu vida en tal o cual situación y tú piensas que no vas a poder, pero el Señor no va a venir a ti en la imaginación, pero en el día de la prueba, cuando tú clames a Él, Él vendrá a ti y no te fallará. Primera de Pedro 5:13. Concluyendo con algunos saludos, y son saludos interesantes, y hay también sabiduría en ello que nos ayuda. A entender. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Está hablando de la iglesia, en el original está en femenino, está hablando de la iglesia como la novia de Cristo. ¿Por qué es que se habla como que esta iglesia que está en Babilonia? En parte porque el primer verso y el último verso son repeticiones de un mismo tema, y el tema es que somos peregrinos y extranjeros. Fíjense, en Primera de Pedro 1:1 dice, a los peregrinos de la dispersión o de la diáspora. No somos ciudadanos, somos extranjeros y estamos dispersos en un lugar que no es nuestro hogar. Estamos lejos de nuestra casa. ¿Dónde es nuestra casa? Pues en el cielo. En los días de Daniel, el profeta, él estaba cautivo en Babilonia y él
les escribía a sus hermanos que estaban dispersos en el reino de Babilonia, anhelando regresar a su ciudad. Babilonia es una imagen del reino de Satanás. Y este imperio de Babilonia es precisamente eso, como una imagen. En estos tiempos que él está escribiendo, el reino de Babilonia había caído hacía muchísimos años. Sin embargo, habla así porque ahora Roma era la nueva Babilonia, era la ciudad capital de este nuevo imperio pagano con el cual Satanás quería imponer su autoridad sobre la tierra. Este título de Babilonia nos recuerda que todos estos reinos malignos son temporales y que el Señor va a juzgar todos estos reinos mundanos. Entonces, Babilonia, recuerden, este imperio que se levanta contra la iglesia. La persecución viene de este lugar, Babilonia. Él estaba en Roma, el epicentro de este imperio, pero está hablando de este reino maligno, un reino vano que trata de controlar el mundo. Hay otra ocasión en las Escrituras donde Babilonia y Roma aparecen en el mismo contexto. Daniel capítulo 2. Nabucodonosor tuvo un sueño, una imagen en su sueño, y Daniel trató de explicar este sueño en Daniel capítulo 2. Daniel vio esta estatua con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, y el torso y las piernas de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro. Y esto representa a todos estos imperios que ya han pasado, el imperio babilónico, el mesopotámico, el romano, el persa, y cómo cada uno de estos imperios han caído y todos han tratado de reinar en el mundo. También los nazis lo intentaron, pero todos estos imperios de Satanás son intentos de gobernar, pero al final del sueño que interpretó Daniel, vino una piedra que rompió en pedazos esta estatua, representando el reino de Dios, cómo destruyó todos estos reinos de hierro, de bronce, de barro, de oro. Todos fueron destruidos. Esa es la interpretación de esa roca que aplastó la estatua. El Dios, Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él siempre permanecerá para siempre.
shall stand forever and ever. We sang about that this morning. Eso fue lo que estuvimos cantando en la mañana, y esa es la promesa de Dios. No es un deseo o una esperanza, es una promesa que un día vamos a estar con Él en su gloria, y aquel que nos llamó es fiel y Él va a hacerlo. Él va a completar su obra. Y es importante ver en esta visión profética que el Señor va a establecer su reino en esta tierra. Él lo hará. Nosotros no vamos a hacer nada de eso. Verso 34 lo deja muy claro aquí en Daniel, que Él va a destruir todos estos reinos de Satanás sin mano humana. La profecía dice que nosotros vamos a estar aquí bajo oposición, porque el enemigo va a tratar de oprimirnos, de atacarnos, de detenernos. Mientras nosotros vamos a estar rescatando almas, estamos en una misión de rescate aquí en la tierra, rescatando almas. Muchas iglesias hoy creen que es la iglesia la que debe establecer el reino, que tenemos que influenciar el gobierno, la economía, la moral y establecer el reino de Dios ahora. Y entonces cuando ya esté listo eso, el Señor vendrá. Pero si seguimos pensando, si pensáramos de esa manera, seríamos completamente frustrados. La profecía dice que nosotros no vamos a hacer nada de eso. El Señor es el que vendrá y establecerá su reino en la tierra. Tenemos que dejar de pensar de esa manera. Nuestra responsabilidad es declarar la supremacía de Dios aquí en esta tierra y traer a Jesucristo, el Espíritu de Jesús, traer su presencia a las vidas de otras personas. Esa es nuestra tarea. Y el enemigo se va a oponer de principio a fin. Es importante que nosotros mantengamos en mente que Jesús es nuestro ejemplo. Jesús se sometió a las autoridades que lo arrestaron y lo crucificaron, y Él estaba dejando un ejemplo a la iglesia que seguiría. Pedro estaba muy enojado por lo que sucedió con Jesús. Él decía, bueno, esto es muy injusto, y estaba tan enojado que sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los hombres. Pedro estaba tan enojado, y eso está allí para ver que Pedro no era el ejemplo para que la iglesia lo siguiera. Nosotros tenemos que seguir también sometiéndonos a las autoridades, pero también tenemos que seguir juntándonos en persona, alabar al Señor de la manera que podamos, tan legalmente como sea posible, aunque sean pequeños grupos. Y tenemos que seguir compartiendo el Evangelio sin detenernos. Pero cuando las autoridades vengan a arrestarnos, como aquellos que arrestaron a Jesús, ellos deben de encontrar el amor de Dios, no una resistencia grosera. Tenemos que recordar que estamos aquí para rescatar almas, y cuando nos encontremos en una situación difícil de que nos quieran arrestar, nosotros tenemos que dejar que ellos
que ellos experimenten cómo fue arrestar a Jesús. Un día estas autoridades van a tener que estar delante de Dios, su suprema autoridad y justicia, y van a tener que dar cuentas por lo que hicieron. El juicio de Dios es perfecto, no el nuestro. Así que vamos a dejar que Dios haga su trabajo. Nosotros estamos aquí en una misión y nosotros tenemos que seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Bueno, vamos a seguir adelante. Así que Pedro está terminando su epístola y tiene advertencias de una persecución futura. Lo que Pedro está diciendo aquí es, sí, va a haber persecuciones, pero no se enfoquen en eso. Vean más adelante. Él usa el término Babilonia para traer a la mente de los creyentes las profecías de Daniel, que todas estas cosas, todos estos intentos del maligno van a fracasar. Pedro envía saludos de estos hermanos. Habla de Marcos, mi hijo, no era su hijo biológico, sino que está usando un lenguaje de familia. La iglesia es la familia. Y aquí había un hombre joven que lo asistía en el ministerio. Por eso usa esta terminología como su hijo. Tal vez Pedro lo guió al Señor. Verso 14, salúdense unos a otros con un beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que están en Cristo. Amén. Saludarse con un beso de amor era una práctica muy común entre familia, entre familiares en aquellos días. Era un saludo muy común. Y cuando la iglesia se juntaba, ellos se demostraban que eran familia. Ellos mostraban este vínculo de amor con un beso de familia. En nuestra cultura se abrazan. En nuestra cultura tal vez el abrazo reemplazó al beso, pero a lo que se refiere es que es una muestra más fraternal. Un saludo de mano no es lo mismo, porque un saludo de mano lo usas también para saludar a una persona que acabas de conocer o a un extraño aún. Pero los miembros de una familia no se saludan con un saludo de mano. ¿Cómo nos saludamos en nuestra cultura? Bueno, los miembros de una familia se saludan tal vez con un beso. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros nos abrazamos, por ejemplo. Nosotros debemos saludarnos. Nosotros nos saludamos como familia. Eso es lo que está tratando de decir. Nosotros tenemos que saludarnos de una forma apropiada en nuestra cultura. Un abrazo o un beso fraterno. No vamos a permitir que el miedo al COVID nos robe de expresarnos con cariño a nuestros hermanos. Obviamente tenemos que ser sensibles a las necesidades de los demás, pero no olvidemos que somos familia, que debemos manifestar nuestro amor los unos por los otros.
in our culture of fear, we need to remember this. What are the Paz final sea con words? todos vosotros, Peace. dice al último. Peace to you Paz. who are in Christ Jesus. Paz para los que You están are in en Christ Jesucristo. Jesus. Nosotros estamos en You Jesucristo. In Christ Jesus. What Fíjense safer place can qué you be? Lo que dice The Old esto. Testament talks ¿En about qué it. lugar podrías tú Right estar into más seguro que power, en safe Jesucristo? power, safe in this fortress. Estás a We're salvo en in esta Christ, we're fortaleza. safe in Him. Estás a salvo He en has Él. made us to be Él one nos with ha Him. hecho ser And who is Christ Jesus? He is the creator. uno con Él. Él es el creador de todas las cosas. Él es el amo de todas las cosas. Él tiene dominio sobre todas las He cosas. is Él in es control. And el que está en you are control de todas las in cosas. that one. Y nosotros estamos en That Él. means He envelops you. He Significa surrounds que you Él with His presence. nos rodea What con should su we fear? presencia. Entonces, ¿de qué vamos a tener God miedo? causes De all nada. things to work together for Porque el us. So if Señor va a hacer que anything todas comes las into your life, cosas que pasen en tu vida and you sean are para tu in bien. Christ, Porque you tú can estás have en that Cristo. confident Tú assurance puedes tener that, esa Lord, this is confianza, for esa my good. seguridad You are alive, de que Dios and it's gonna permite make you algunas better, cosas because por I tu am bien. in you, I am Porque safe tú in you, I estás can a be at salvo peace en you. Cristo. And therefore we can live in a state of fearless peace, Por while eso the rest podemos of the world vivir en who are este in estado de bondage to paz, Satan sin miedo, are mientras que el rightfully resto living del in mundo fear and worry, se muere de because they miedo. have no hope. ¿Por qué They no are tienen not in esperanza? Christ. Porque no They están are en in the Cristo, clutches of porque Satan. están en They las are garras de doomed. They are Satanás. lost Ellos de veras que without tienen the razón gospel. para tener miedo. No tienen el But Jesus Evangelio. says in John 14:27, Jesús before he left dice en his Juan disciples, 14, here's 27, some parting antes de words. dejar a And sus the parting words that discípulos, estas son Peter sus reminds palabras de his, despedida. readers of as he Les is habla. saying farewell. Jesus' words, peace I leave with you. Estas palabras, My la peace paz I les give dejo, to you. mi paz Not les as the doy. world Yo no gives, se las do I doy como give el to mundo you. la da. Let not No your se hearts turbe be su troubled, corazón, ni neither tenga let it miedo. be afraid. The world gives fickle peace that's dependent on the circumstances. God gives a peace Dios that can never be nos taken da away. paz de acuerdo a nuestras circunstancias, esta Do you paz have this peace? que no It tiene can be comparación. yours today. Do you have this peace ¿Tienes esta of paz knowing hoy en you día? are in Christ? ¿Tienes esta Jesus absoluta gives paz this de peace saber to que all who estás en put their Cristo? faith in him. I Si no, invite you puede today ser to put your faith tuya in hoy. Jesus Christ. Yo te invito a And poner tu though fe en nothing may change Jesucristo. around you and Y your aunque nada circumstances, cambie you alrededor can de know the ti, peace of God, en tus and you can circunstancias, know the tú hope vas a tener esa of being certeza called to share de in the que glory one day when un you día meet vas a Christ. estar And con you can have the peace of Jesucristo y knowing that puedes He's tener going to get you la from here to paz there. de que el You can have Señor the te peace va a of llevar knowing de that aquí a everything that allá happens between con here toda and there, seguridad He's going to y work it que for your allá good, and lo it's going to be vas for the betterment a of ver y you, que for the todo lo que strengthening sucede en of tu you. vida None of it can será harm. para tu beneficio porque nada podrá dañarte. Heavenly Father, Padre I Celestial, thank you for this good news. te doy muchas gracias I thank por you for the hope estas that we have in Jesus noticias, Christ. por la I thank you esperanza que for tenemos en the Jesucristo. best things Te doy that you gracias have set por before us that are yet todas in las the future. cosas que tú I has thank puesto you that we delante do de not need to nosotros. cling to this world Te doy as though gracias this porque is no our life and tenemos this is where our necesidad de hope is and this is where aferrarnos our a este future is. mundo, Lord, may we porque aquí cling no to está you. nuestra esperanza. May Nosotros we nos stand aferramos firm a ti upon you y and upon your y estamos grace, fuertes en ti y en tu knowing gracia, you are going to accomplish what you sabiendo have que called tú us to. vas a The task that completar la lies obra que ahead, comenzaste en You will nosotros. do it, Lord. Señor, que la tarea que And we tenemos offer por our bodies delante to you tú as a la living harás. sacrifice. Nos We offer ofrecemos a ourselves to ti you como and say, sacrificio Lord, here vivo, am I, use me. And clamando I a pray ti, that you would be Señor, aquí estoy, glorified through your úsame. church. Father, I pray for Señor, te our pido congregation por that nuestra today is congregación. scattered. We are not all together in this one place. We are dispersed Señor, in nosotros this kingdom of darkness. But Lord, I pray that you would bring us estamos aquí together. esparcidos en este reino You de would tinieblas, cause pero yo te the pido members que of our tú church to find permitas members que close los to them, miembros that we de can tu fellowship iglesia together, that we can stand together, that we puedan can worship together and encourage hacer one another grupos together, pequeños come what donde may. puedan estar Lord, I en ask you to comunión los unos strengthen, con los I otros. ask you Señor, que to tú nos guide, I fortalezcas, ask que you nos to guíes, provide,
que proveas. Lord, those who are not connected with Señor, others who they que can be aquellos que church no together with, I ask pueden you to juntarse, make Señor, those connections, to te bring pido those que people together. Lord, let there be no tú los strays, ayudes let a there be poder conectarse con no, alguien, Señor, ones que who no are estén left out. solos, But may each one be Señor, enveloped in the fellowship of sino a que church podamos gathering. estar juntos And como Lord, we pray iglesia. that there would be many Señor, te occasions and days pedimos to come que when we can be back together. podamos But in the estar meantime, juntos, Lord, Señor. teach us how to live Ayúdanos a vivir and deliver en us ti from being y isolated. líbranos. Protect us from that. Let that Señor, not happen. protégenos. And Father, I pray a Y special Padre, te blessing pido upon our una mothers. bendición especial They sobre las play such an madres important role que juegan in un the papel family, tan such an importante important role en in las the familias, cohesiveness en and stability and la strength of estabilidad y Lord, I en el ask fortalecimiento your de la blessing upon familia. them. Te I pido tu ask that they bendición would sobre be, ellas, ones who are que bringing ellas reminders to the family of puedan this hope that we have and of the recordarle a peace la that we have in familia Christ. de Lord, I esta pray paz that y de you esta would esperanza bless que tenemos and en strengthen Cristo. the evangelistic Bendice generations of our a mothers mis as they hermanas, a las evangelize madres, and que ellas contribute to the puedan seguir discipling of their own evangelizando children and of y neighbors around. discipulando a sus Lord, I hijos y a pray sus your blessing vecinas, a on sus the mothers as amigas. they play their Bendícelas, role Señor, in, mientras sharing their ellas gifts in the family of comparten God, in the sus church. dones con su familia y con la Lord, iglesia. we pray for the Y strength oramos, of Señor, your church, for por the el strength of your fortalecimiento de family. tu iglesia And we y pray, de tu Lord familia. God, Maranatha, come quickly. Y oramos, We long for Maranata, your return. Señor, ven And it's in the pronto. name of Jesus we En el ask nombre de these things. Jesús pedimos Amen. estas cosas. Amén. Amen. Amén.